Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, que ustedes y nosotros lleguemos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. A los diferentes sistemas de televisión que retransmiten esta parrilla del Canal 2 de Digitel como de Buenavisión, cordialísimo saludo. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción, a partir de este momento les invita para que nos acompañen en este recorrido con los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Inicialmente vamos a tener a la señora directora de una institución que tiene que ver precisamente con las artes audiovisuales, con la parte histórica, con todo lo que tiene que ver con la Cineteca de Santander. Hago referencia a Lisbeth Torres, quien está acá en el set de El Magazine de Noche. Pues bienvenida aquí a través de Buenavisión, El Magazine de Noche. Buenas noches, complacidísima de estar aquí en este programa, en este canal y en esta hermosa ciudad. A ver, tengo entendido que precisamente próximos días, dentro de las diferentes actividades, se va a realizar una programación. Pero antes hablemos de qué es la Cineteca Santander, en fin, todo lo pertinente, para adentrarnos en lo que es esta actividad que en próximos días se va a realizar. Bueno, la Cineteca nace más o menos desde el 2009 como una iniciativa, como un voluntariado por parte de los ciudadanos de Bucaramanga y personas muy interesadas en salvar algo que venía dándose en esa ciudad, y era el cierre de las salas de cine. Entonces, como sabemos, empieza ese proceso y alrededor de las edificaciones pues hay otros elementos que son las películas, y de eso pues nosotros quisimos hacer como un primer avance de ese rescate. Las primeras fueron 86 películas, y ya cuando, digamos, empezamos a ver qué posibilidades había de salvarlas, empezamos como a determinar qué ente iba a coger ese legado, y lo hicimos a través de la fundación que surge en el 2011. O sea, la fundación opera ya legalmente a partir del 2011, y tenemos ese contacto permanente con el público a través de programas de exhibición de la maleta de la película del Ministerio de las Culturas, en ese momento se llamaba de Cultura, y empezamos a desarrollar esa agenda más o menos en 13 municipios de Santander. Pero pues al lado de eso, pues también esa misión pensábamos que era muy importante, el resguardo, el almacenamiento de esos materiales, almacenamiento en físico, en un espacio que tuviera las condiciones técnicas para conservar de manera ideal todo el material y pudiera ser salvado pues para la memoria. Y pues gestionamos un espacio en el Centro Cultural del Oriente Colombiano, y allí estamos ya casi 10 años en un espacio que es el laboratorio técnico de la restauración de las películas, al lado de la bóveda de almacenamiento de los filmes. Entonces, afortunadamente tú me entiendes cuando te digo película, te digo film, porque es la manera como se captaba la realidad y se captaba el cine mundial, ¿no? A través de los rollos de películas. A ver, si pudiésemos decir, escudriñar de esa recolección, de esa colección que ustedes tienen en el archivo y que han venido rescatando con base a lo que fue esa propuesta inicial del 2011, así a grosso modo, ¿qué películas podemos encontrar y qué géneros característicos en esa selección que se hizo
de lo que es esa labor? Bueno, hay bastante cine documental y tenemos también los registros, o institucional también tenemos bastante. Nosotros tenemos la página fundacioncinetecapublica.com. Tenemos como tenemos 3 enlaces que nos llevan justamente a mirar proyectos importantes que hemos hecho. En el caso del 2014, que ganamos una beca con el Ministerio de la Cultura, fue porque había una película que se nos había donado en el antiguo Club Miramar de la ciudad de Barranca Bermeja, al cierre justamente del teatro. La película relataba cómo había sido la entrega de la empresa de la Tropical Oil Company a lo que era Ecopetrol. Y eso fue por un encargo de la Tropical, que en la película se retratara, digamos, qué se entregó, qué terrenos, qué maquinaria, ¿sí? Que todo eso. Entonces hay parte de ese archivo dentro de esa película que fue encargado Leopoldo Pinzón Moncaleano, quien es el hermano de alguien que falleció hace 5 años, que todos conocimos como Carlos Pinzón, el hombre de la Teletón en Colombia. Entonces, esta película se llama Esfuerzo de Colombianos, patrimonio de los colombianos, esfuerzo. Esta película estaba en los anaqueles de esos cines y el proyeccionista, con mucha preocupación, dijo, bueno, ¿y si van a cerrar estas salas, esta película qué? Entonces, en ese entonces las personas del club hicieron la donación a nosotros y empezamos a buscar los recursos para esa restauración, porque obviamente esos procesos tienen costos y a veces muy altos, muy elevados. Y entonces ganamos la beca y pudimos hacer la restauración, y puede ser, el proyecto como tal está colgado en esta página que pueden encontrar. Ahora, pues hay otros elementos que también son importantes y de nuestra memoria, de ese pasado, y hay uno que se llama Alma Provinciana, y es una de las más importantes películas de género drama, pero no drama cualquiera, drama social, realizado en 1926 por el santanderiano Félix Joaquín Rodríguez, quien retrata la sociedad colombiana a través de unos personajes en Suaita, Santander, por aquí en Piedecuesta, en todo el tema que tienen que ver con los tejidos, las fábricas de tejidos, y uno de los hijos va a Bogotá, estudia, en fin, un drama interesante. A ver, estos documentos fílmicos están disponibles. ¿Cómo es el acceso, en fin, todo lo pertinente para escudriñar, para mirar ese inventario, en fin, todo lo pertinente? ¿Cómo es el mecanismo? Pues estamos en construcción. Nosotros tenemos esta página que es muy demostrativa y de proyectos que ya pues realmente han estado avalados por el Ministerio de las Culturas. Además hemos tenido también el apoyo de Ibermemoria, que es una entidad internacional que pues digamos hace pues bastante apoyo a nosotros. Entonces, pues estamos en construcción porque nosotros tenemos alrededor de 850 elementos audiovisuales ahí que tenemos que hacer la salvaguarda de todo ello, y hasta el momento en el diagnóstico que nos arroja este acervo, aún tenemos por digitalizar 300 elementos, y esos 300 elementos tenemos una firme voluntad de que lo vamos a hacer este año y que vamos a poder también apreciarlo. En este momento hay, por Bucaramanga tenemos 50 elementos disponibles, por el departamento de Santander tenemos 25, y por ahora con esta campaña que estamos haciendo es para poder cristalizar ese acceso. Ahora, una parte es el acceso con los derechos y las gestiones de los derechos, y otra parte es lo que se puede ir a consultar in situ allá en el Centro Cultural del Oriente, que es la entidad con Víctor Suárez y con toda la gente del Centro Cultural del Oriente, quienes han apoyado este esfuerzo que hemos hecho como ciudadanos
de la capital. A ver, Lisbeth, tengo entendido que precisamente con ocasión de esto, dentro de las actividades que se deben promover, como es este ente, la Cineteca Santander, pues se va a realizar durante estos días, ya se viene realizando una serie de actividades. ¿De qué trata esa programación? Bueno, lo que nosotros hemos emprendido en 3 ocasiones, ahora ya puedo decir que en 3 ocasiones, es desarrollar un encuentro o un sitio museal, o sea, que nuestro proyecto sea visto en museo. Y allí fue donde nosotros originamos el primero, que se llamó Luces y Sombras, que fue casi en toda la extensión del Centro Cultural del Oriente en 2010. En 2015 hicimos el primer salón audiovisual, que fue el primer del Salón del Patrimonio Audiovisual, 100 años en 100 minutos. En ese salón se pudo ver cómo fueron los desarrollos y los, digamos, como los avances en el territorio y los avances a nivel mundial del cine. Esta vez tenemos el segundo salón audiovisual, el Legado de Santander, casi que apoyados en el primer momento como el que produce la obturación de todo este desencadenamiento de la riqueza audiovisual del departamento, que fue el 21 de agosto de 1897, la primera proyección de cine en la ciudad de Bucaramanga, en el Teatro Peralta. Y me decía que precisamente con tal motivo se va a hacer una serie de actividades durante estos días. Se hace la exhibición de la... ¿Para cuándo está programada? Está desde 13 de agosto hasta el 27 de agosto en la sala de la sala museo de Galán, del Museo Galán de esta ciudad. La Casa Galán de Bucaramanga. De Bucaramanga, sí, de Bucaramanga. Pues reiteremos entonces esa invitación a los amantes precisamente de lo que es también cuando hablamos de memoria, hablamos de historia, cuando hablamos de todo lo que ha sido ese trasegar para los cineastas, para los cineístas, en fin, en todos los aspectos que lógicamente pues hay añoranzas y que lógicamente la evolución tecnológica, pero que lógicamente a veces hace que los anaqueles se cubran, se tapen. Y entonces reiteremos esa invitación a quienes quieran participar de todo lo que tiene que ver esta actividad dentro de este marco que se va a realizar. Bueno, vas a tener un encuentro con el archivo, pero no con el archivo muerto, sino con el archivo vivo. Vas a tener un encuentro con tu pasado, con las regiones, con la multiculturalidad de nuestro departamento de Santander. Y por ello creo que es imperdible para un santanderiano ir a esta exposición, a esta segunda gran exposición de la Cineteca Pública, con apoyo del Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga, el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y muchísimos santanderianos que estuvieron ahí haciendo sus donaciones, sus préstamos. Es un salón muy mágico, no se lo pueden perder. Entrada libre, ¿no? Entrada libre, estamos ahí en la Casa Museo Galán de 9 de la mañana a 12 del día, de lunes a viernes, y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Los sábados el horario es de 9 a 1 de la tarde, no más. Pues estaremos prestos precisamente, como más tiempito estaremos hablando, profundizando ese legado de esa tarea de tener una oportunidad de participar en días pasados. Hay una serie de documentos dando vueltas, como decimos coloquialmente, que algunas personas tienen, que algunas personas pues también podrían aportar. Hoy estamos en el área metropolitana, que es un trasegar, que es constante movimiento y que lógicamente a través de la historia, a través de lo que usted hace referencia, la primera película, qué sé yo, que se emitió, y en fin, todo lo pertinente. Hay documentos, sabemos que así como hablamos de documentos trascendentales que aún reposan en algunas casas familiares y en algunas instituciones, pues vale la pena. Pues muy formal que nos haya acompañado acá, señora Lisbeth Torres Acosta, a usted como directora de la Cineteca Santander. Muchísimas gracias a ustedes, y este espacio es bastante lindo, y también aquí muchísimas gracias por esta invitación. Y bien, amigas y amigos televidentes, vamos a una pausa y ya retornamos precisamente con otros invitados para seguir hablando de lo que acontece, de lo que sucede en el área metropolitana, el departamento de Santander y en el nororiente colombiano a través de Guanevisión Magazine de Noche. Vamos y ya volvemos.
Magazine de Noche. Continuamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digital, en el Magazine de Noche. Hoy precisamente, como podíamos hablar en la parte inicial, temas que queremos que ustedes conozcan de primera mano, que tienen que ver con difundir las diferentes actividades que se desarrollan en las comunidades y que de igual manera pues siguen siendo esas convocatorias de participación de niños, de jóvenes, de adultos y población en general, que es uno de los objetivos precisamente que cumplimos acá diariamente en el Magazine de Noche. Pues el deporte, a través de cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de los procesos, pues es importante también de disciplina, cuando hablamos de constancia, cuando hablamos de muchos temas que encierran, ¿no?, a través de lo que hay en un deportista en materia formativa, en materia de competitiva, en materia recreativa, en fin, en todos los aspectos. Pues hemos invitado precisamente en el día de hoy al profesor Francisco Buitrago Álvarez, a hablar precisamente tal vez en los diferentes escenarios que nos los encontramos, trabajando con niños, trabajando con jóvenes, con deportistas, como lo fue él en su debido momento, y esa es parte de lo que vamos a tratar en el día de hoy. Profesor Francisco, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Tiempo, casi que podemos decir toda su vida dedicado al deporte, el deporte de las multitudes como lo conocemos, el fútbol. Sí, Luis Eduardo, buenas noches y buenas noches a todos los que ven este programa tan importante para la ciudadanía y para la región. Sí, dedicado de tiempo completo, desde los inicios en formación especial, que fue lo que hice siempre en correccionales. Ahí también involucré mucho el fútbol, porque el fútbol es una herramienta muy importante para mejorar vidas. Pero algo característico antes de adentrarnos precisamente en unos temas que son trascendentales también hoy cuando hablamos en materia preventiva, en materia también de que muchos son los flagelos que acechan a toda la sociedad, pero principalmente a jóvenes y adolescentes. Selección Santander, ¿no?, de fútbol, estuvo ya también en el Atlético Bucaramanga en su época, ¿no, profesor Francisco? Pues sí, el sueño de todo futbolista. Mi pasión siempre ha sido el fútbol y teníamos aquí en Bucaramanga a un entrenador, don Álvaro Solarte, el Pipa, le decían, con mucho respeto, le decían así. Él nos seleccionó a mí, a Raúl Barón, a mi hermano Fernando, a los dos hermanos Carlos y Jorge Barón, a Fernando Carvajal, y fuimos a esa selección Santander. Después él también nos convocó a un grupo de jugadores acá, que eran casi la mitad de piedecuestanos y la otra mitad de gente de Bucaramanga, para armar la segunda división del Atlético Bucaramanga. Y se siguió con ese sueño. Después aparecieron lesiones, como siempre, pero yo no dejé el fútbol, que siempre es mi pasión. Afortunadamente, pues tuve la oportunidad también de estar en el ejército, en el servicio militar como bachiller, y allá se aprendieron muchas cosas que reforzaron todo eso que yo vine a hacer después en la correccional, que fue como un enganche que Dios quiso que se hiciera. De pronto yo no debía ser jugador profesional, sino ser esa persona que ayudaba a los muchachos a través de todo lo que me pasó, de las lesiones que tuve, de la vida en el ejército, y de todo lo que viví yo como soñador también, de eso que todos los muchachos, los niños tienen, que es llegar a ser jugador profesional de fútbol. Pero sin antes ese legado que usted ha continuado y cuál es parte que vamos a hablar precisamente en el día de hoy, pues no podemos desconocer de ese entorno familiar, de artistas, de deportistas, hablar de los hermanos Buitrago Álvarez, de ese núcleo familiar, pues es característico no solamente en Piedecuesta, sino en el oriente colombiano. Es una riqueza de gestores culturales, de deportistas, en fin, para resaltar también, porque es parte del objetivo que buscamos acá en ese programa, resaltar a quienes de una u otra manera han venido, están haciendo y seguirán haciendo patria. Sí, Luis Eduardo, tuvimos la fortuna de estar en un entorno muy positivo, porque yo escuché la charla que tuvieron con
el compañero Teodoro Méndez, con el cual presté servicio militar también y con el cual fuimos compañeros también de educadores en educación especial en la correccional. Y mis hermanos todos tuvieron una capacidad, un don en donde se desempeñaron. Todos fuimos docentes, o somos docentes, porque uno no deja de ser docente a pesar de que pasen los años. Y por ejemplo, Jesús Emiro Chungo es un artista integral, ¿sí? Con él nosotros cantamos en los villancicos en diciembre, éramos cantantes, todos mis hermanos cantábamos, tocábamos guitarra, pero cada uno fue cogiendo su rumbo. Él cogió por la parte artística, yo cogí por la parte deportiva y me dediqué a eso de cuerpo, corazón y vida, y él también. Lo mismo mi hermano mayor Luis Enrique, él también fue docente y terminó renunciando a eso y trabajando en Telecom, pero no dejó de jugar fútbol. Mi hermano Fernando, que también fue rector de un colegio en Cepitá, después vino acá mi hermana Sofía, mi hermana Teresa, mi hermana Adriana, Fernando, todos. Lupe, que falleció también, ya excelente docente en la escuela anexa, siempre en preescolar. Y ese entorno, decía el profesor Teodoro, hace que un ser humano no caiga en cosas como hablaban ustedes, que es la drogadicción, porque nosotros teníamos un padre estricto que venía cada 8 días porque trabajaba, era un gran panadero de la panadería Trillos, de Mario Trillos y Jesús Trillos, y él venía los fines de semana como a ver cómo estuvieron en la semana los hermanos Buitrago, a ver cómo fue. Inventario de comportamiento. Y mi madre, como buena ocañera, estricta también, y también estuvo pendiente de nosotros. Y ustedes hablaban algo muy importante, y Teodoro lo resaltaba, que los papás de ahora, sí, ellos quieren que sus hijos sean buenos, pero me voy a trabajar, y la mamá, yo también tengo que ir a trabajar para producir, para traer plata, y los hijos que en ese tiempo las mamás de los muchachos de la familia de Piedecuesta se quedaban en la casa, cuidando desde el menor al mayor, y las tareas y todas las cosas. Entonces, ese agregado que daba el hecho de estar la mamá en la casa, es lo que ayuda a formar muchas familias grandes en Piedecuesta, familias que eran de 6, 7, 8, 10, 12, muchos muchachos. Y en este momento uno ve las familias que eran de ese tiempo, que sacaron buenos profesionales y que están en los colegios o salieron médicos, ingenieros. A ver, entraríamos al debate ya en ese entorno que vamos a tratar precisamente cuando se habla algunas hipótesis de algunos psicólogos, de algunos sociólogos precisamente, pero hay una constante, ¿no? Que así como ha venido transformando y que hoy estamos hablando de la inteligencia artificial y que hemos dejado atrás lo que es el proceso, decíamos en comunicación del casete, después entramos al disquete, después entramos, bueno, todo ese proceso, hoy el chip, que todos dicen que traen los niños y que ya automáticamente... Un chip diferente. Pero lo que hay algo particular en ese debate, sociológicamente, psicológicamente, cuando se habla de una frase de que el núcleo de la sociedad es la familia, ¿no? Exacto. Y decíamos con el profesor Teodoro, como usted lo manifiesta, y con algunos psicólogos que hemos hablado, y sociólogos, vuelvo e insisto, pues hay quienes defienden esa hipótesis, ¿no? Que es constante, que infortunadamente pues esa misma sociedad que ha ido para satisfacer las necesidades pues ha abandonado, y que entonces le entregamos a una institución a los hijos, pero no se les imparte de la edad correspondiente realmente cuando salen del cascarón para ir formándose de ahí las personas, y que lógicamente se les entregamos a la sociedad o a una institución. Ahí están mis hijos. Parte fundamental, y en eso pues yo pienso, no sé hasta dónde, seguir insistiendo, el núcleo de la sociedad es la familia. Pues Luis Eduardo, yo no creería que es una hipótesis, es una verdad, es una verdad que la familia es la que coloca a ese niño de 5, 6 o a veces ahora de menos edad, lo coloca en una institución, no para que allá se lo eduquen, ahí está eso, y porque hasta con esa forma despectiva de esto, ahí se los dejo para que me ayuden con él, o sea, y abandonan esa parte primordial que son los valores y principios para que llegue al colegio, a la escuela primaria, por ejemplo,
y allá no se deje convencer de hacer cosas que no debe hacer por muchachos o niños que vienen de otros lugares sin nada formación, porque son formados o desformados en familias que les falta el papá, les falta la mamá y que no les han dado esa formación. Entonces es real que el núcleo de la sociedad es la familia y eso no se puede obviar. Y hay algo muy importante, que ustedes hablaban sobre la farmacodependencia, la drogadicción y toda esa clase de cosas. Ahorita hay una droga más letal que es, y usted lo decía, la tecnología, porque es que por ahí en unos estudios que hacían, decían que cada vez que un muchacho coge el celular o el computador y se juega un juego, por ejemplo, como ese del Free Fire, eso es como 5 o 6 pases de cocaína, sí, que es letal. Y yo lo confirmo porque nosotros en la escuela de fútbol hemos tenido casos de niños que con ese juego de Free Fire, y hay otros, también son letales, la parte mental se le afectó tanto que en las madrugadas, gritando y busqué los diamantes que me los robaron y una alucinaciones, sí. Una alucinación grande y hasta creían que lo tenía en la mano y mi celular y me robaron. Eso es peor que las drogas. Alguien decía, no, es que fumar marihuana ya eso es normal, y algunos lo hacen como fumarse un cigarrillo y los tranquiliza y ya. Pero ahorita viene más bravo es eso de la inteligencia artificial, porque hay cosas que parece que son, pero no son. Ahora ya pueden decir, no, es que Arias estaba haciendo esto, pero fue a través de la inteligencia artificial que cambiaron una historia suya con un mensaje que mandaron creado a través de esa inteligencia artificial. Y que un niño empiece a aprender toda esa clase de cosas, usted se imagina ese cerebro malévolo que se está formando en cada uno de esos niños que se meten en eso, y eso sí aprenden rápido. ¿Sí? Entonces, crea una dependencia. Total. Peor o igual que la droga. Sí, y más peligroso que la droga. Es que es lo que yo digo. Es más bravo que un fármaco, que un barbitúrico. Porque ahí, por ejemplo, en la correccional nosotros tuvimos la oportunidad con Teodoro de hacer muchos diplomados acerca de farmacodependencia, drogadicción en niños, jóvenes y adultos, porque uno no puede decir que eso solamente es para los niños y jóvenes, no. Tuvimos experiencias de gente importante que no tenían o sea, no estaban metidos en drogas, ¿sí? Y llegaron y conocieron la fama, y en una fiesta que les dieron a probar, mire, esto es por este momento nomás, y se los tiró. Entonces eso es para todos, para adultos, jóvenes. Entonces nosotros a través de todo lo que vemos que va saliendo nuevo, hay que estar más atentos. Los padres de familia, que el niño está en el computador, no, eso ahí está bien, dejémosle el celular para que se divierta, no señor, y aparte eso le dan datos para que se meta en lo que quiera. Fíjese, profesor Francisco, que días pasados con estos hechos que a nivel nacional han acontecido en las últimas horas y que ya llevamos un tiempo considerable en estas mismas circunstancias de violencia entre nosotros mismos, donde decía alguien con preparación académica, vamos a consultarle a la inteligencia artificial por qué nosotros actuamos así. O sea, nosotros de humanos consultándole cuando sabemos que el comportamiento nosotros mismos lo tenemos que definir, depende de nosotros. Y yo que lo miraba y con una preparación académica, bueno, vamos a hacer este sondeo, a preguntarle a no sé qué personaje de la inteligencia artificial, ¿por qué los colombianos estamos actuando así? Cuando lo tenemos ahí en la casa, lo tenemos en el barrio, en la escuela, cercano, ¿no? O sea, le dejamos, así como decimos de los papitos y las mamitas, la responsabilidad de unas instituciones, ahora lo vamos a entregar a unas máquinas. Cuando entramos en una dependencia que es peligrosa y que nos puede llevar nefastamente al desbordadero, ¿no? Y a tomar malas decisiones. Porque incluso en el programa ese de Yo Me Llamo, a uno de los artistas, en cierto momento, ¿qué dice la inteligencia artificial? ¿Cuál es el ganador de ellos? Cuando el arte, como las canciones, como imitar a otro personaje, lo tienen que decidir 3 personas
que son expertos, que son músicos, y a través del oído de ellos decir, no, este es el que más se parece, y no, porque la inteligencia artificial. Entonces los adultos también estamos entregándole las decisiones, y un día de estos vamos a tener ahí una inteligencia artificial que ordene todo el país, y nos convertimos también en zombies, seguidores de una inteligencia artificial. Yo no sé si llegará hasta eso. Los robots no van a ser ellos la máquina, sino nosotros detrás de los robots, dependiendo de los robots, obedeciéndole a los robots. Correcto. A las máquinas. Sí, y eso no puede pasar. Es un riesgo abismal que podemos estar corriendo en todo aspecto. A ver, profesor Francisco, usted precisamente nos decía extra cámara, y sabemos que sí damos constancia en algunos eventos, que pues ese trabajo que también se ha hecho con esa población, ¿no? Con población infractora de las normas, y que lógicamente por una u otra razones en esta sociedad, ese menor de edad que ha cometido errores, que ha cometido fragancias contra la sociedad, en fin, pero a través de lo que es esa labor, usted como deportista, usted como estar precisamente inmiscuido con esos niños, de esos jóvenes, pues eso es una tarea también que ha continuado en esa labor, profesor Francisco. Pues sí, Luis Eduardo, yo personalmente opino que hay ciclos de trabajo en cada ser humano. Yo tuve esos 2 ciclos de trabajo, primero en la correccional, trabajando en intervención, con infractores, con muchachos con problemas de conducta, otros con problemas de adicciones, niños y niñas también, jóvenes, y yo dije, ese trabajo le hice muchísimo tiempo a ese trabajo, pero en mi interior decía, ese trabajo hay que hacerlo desde otro lugar, que era la prevención, que es lo que se logra en el niño, y el profesor Teodoro lo decía, incluso hasta en la concepción, ¿cierto? Entonces nosotros en la escuela de fútbol, a través de los entrenadores y a través de ese programa tan importante que es el Real Santander, digo yo es un programa porque lo es, pues está todo programado. Nosotros allí en la escuela de fútbol tratamos de hacer prevención en farmacodependencia, en problemas de conducta y eso, trabajando con el niño desde el fútbol, pero no como una meta total y definitiva, sino como una herramienta es el fútbol, para decirle al muchacho, bueno, usted va a jugar el fin de semana si tiene buenas notas, usted va a jugar el fin de semana si no tiene problemas de conducta en el colegio, si es un buen hijo, si es un buen compañero acá, y si viene a entrenar, y lo último es la parte deportiva, porque nosotros a los entrenadores que tenemos acá en Piedecuesta, a los 9 entrenadores que trabajan con los muchachos acá, no les decimos, usted tiene que ganar el domingo y si no va a tener problemas y lo echamos, no. Hay que formar al muchacho en valores. Qué buen jugador, eso lo va logrando. Es parte. Sí, es parte, pero no es lo fundamental, porque hay padres de familia, no, es que mi hijo, profesor, usted ya es como Leo Messi. Sí, pero es bien groserito, va mal en el colegio, entonces si usted quiere le ayudamos con eso. No, mejor me voy para otra escuela porque es que aquí como que molestan mucho. Hay casos así, aberrante eso, que un papá piense que un niño de 8 o 9 años ya lo va a sacar de pobre y va a ser Leo Messi. Entonces nosotros tenemos otra visión de la formación de un muchacho que de pronto lo tendrá otra escuela, pero nosotros nos basamos mucho en la formación personal, en lo que le digo, en lo que se está haciendo con el joven, en la parte preventiva, incluso hasta en la parte de los celulares. A los papás se les dice que tengan mucho cuidado con eso, se les previene a ellos de lo que puede suceder, y ellos les gusta mucho eso. La escuela tiene mucho atractivo por eso, por todo lo que se exige, y al final, bueno, juega muy bien. Incluso hay muchachos que se han llegado con sus papás, es que a mí no me interesa que llegue al profesional, me interesa es, profe, ayúdeme con él. Sí, en la casa él se queda momentos solo, entonces esos momentos lo vamos a traer acá para que juegue fútbol. Y él no es muy bueno, no interesa. Lo importante es que él le guste. Bueno, le gusta el fútbol, es el principio fundamental, que le guste el fútbol. Y si le gusta el fútbol, entonces le podemos manejar el fútbol. Bueno, le voy bien en el colegio, bueno, este domingo va a jugar en liga,
en el torneo nacional, infantil o juvenil, o en Piedecuesta en el torneo municipal. Entonces, se está trabajando en prevención sin decir que estamos trabajando en drogadicción, que es algo que los norteamericanos hacen, porque ellos dicen que ellos trabajan en prevención y contra la dependencia y la drogadicción y todo eso, sin hablarle al pelado de droga, porque usted se pone como orientador de gente metida en farmacodependencia. Bueno, le voy a decir, la cocaína es esto y produce esto, la marihuana produce esto, entonces le está diciendo que produce. Lo lleva a la curiosidad. Lo lleva a la curiosidad. Él quiere experimentar en carne propia, ¿no? Entonces no hablarle de drogadicción, no habla de eso, sino ocuparle el tiempo libre. Usted lo dijo al principio de la entrevista, que el tiempo libre hay que ocupárselo al muchacho y bueno, en las tardes queda libre el muchacho, entonces va a la escuela de fútbol. Termina cansado, termina con el sueño. Uy, el profe me dijo que yo jugaba bien. Listo, voy a acostarme a dormir. Entonces no llama al amiguito, ni se pone a ver televisión, ni coge el computador para jugar a otras cosas. Entonces, mire, sin hablar de drogadicción, se combate la drogadicción. Y va creando esa disciplina, esa conducta. Correcto. En torno a lo que es el que otros flagelos lo acechen. Fíjese, ¿cómo se integra precisamente en esa labor? Porque pues uno entiende que no es el niño, la niña, el adolescente que está inmiscuido en esa preparación de lo que decía usted, de lo que se viene haciendo, de formar íntegramente a ese deportista, ¿no? No solamente es el Messi, sino que lógicamente como persona. ¿Por qué? Porque a veces lo hemos tenido acá en Colombia, aquí cercano, donde fácilmente un deportista triunfa en el boxeo, en el fútbol, y llega a la fama y con el dinero, qué sé yo, y después se descarrila como persona, y en vez de ser ejemplo para la sociedad en su comportamiento, pues es mal ejemplo. Sí, por eso, porque no ha habido la disciplina, no fue los principios, los valores, en fin, todo lo pertinente. A donde voy yo, en esa experiencia que usted tiene, profesor Francisco, junto con el colectivo de demás docentes que están, en este caso, en la Escuela de Formación Deportiva Real Santander, en lo que tiene que ver con este deporte, de inmiscuir primero al deportista como tal con esos requisitos, si pudiésemos decirle, ¿no? Porque es parte integral, no solamente que sea un buen futbolista, buen deportista, sino que dentro de eso la formación académica, el comportamiento, qué sé yo, a los padres de familia, ¿no? También el entorno, a lo que tiene que ver quienes están haciendo ese acompañamiento, porque es que lastimosamente pues ese medio permea, ¿no? Permea la tentativa, y vuelvo, insisto, en esos flagelos. ¿Cómo se está insistiendo en eso? En inmiscuirlos a todos, que el deportista, que el padre de familia, que el docente donde está haciendo su formación académica, en fin, y que está en la obligación, lo que decíamos, esta Cámara, la autoridad local, regional en materia deportiva, es decir, inmiscuirnos todos, porque hablamos de prevención, pero no nos mojamos, no queremos participar, el predicador de cualquier creencia religiosa, donde nos congreguemos, el docente, volvemos a todos articulados en esa forma. Su parecer precisamente en esa labor que usted viene realizando junto a su equipo de trabajo también, y los demás compañeros. Bueno, lo primero es armar un buen equipo de entrenadores, ¿no? Porque uno ve, y no es crítica negativa mía, sino la invitación a que se preparen más y a que estudien más las cosas nuevas que hay acerca de todo esto de lo que estamos hablando, de la inteligencia artificial y la drogadicción y todo, es buscar entrenadores que primero hayan jugado fútbol, ¿sí? Que sepan qué es eso, qué se vive en la cancha, las frustraciones que hay de haber perdido un partido o de haber empatado, pero empatamos pero perdimos la clasificación, o que me lesioné y no pude volver a jugar más, o que me retiraron porque mi papá no quería que yo fuera futbolista. En el caso de las niñas, que hay papás que dicen, no, es que si mi niña se mete a jugar fútbol, ella le gusta, pero no porque se vuelve lesbiana. Y bueno, un poco de cosas, de paradigmas que hay, y no ven la parte futbolística como la ven los entrenadores que están preparados en eso y que jugaron también fútbol. Entonces es buscar entrenadores de fútbol que lo hayan vivido, porque yo no puedo traer un jugador de tenis a que me entrene jugadores de fútbol. Lo segundo, que tengan la academia. Los entrenadores de nosotros todos fueron a la universidad, estudiaron o cultura física o hicieron la profesional en las unidades tecnológicas, primero la tecnología,
Incluso mi hijo es entrenador también, el último de mis hijos, tiene 24 años, 25 años, y él está estudiando psicología en la UDI. Entonces él integra el trabajo psicológico que está haciendo, lo que está estudiando y su proyecto con lo que está enseñando, con el fútbol. Y a través de ese fútbol está haciendo su trabajo de psicología y está integrando también eso que él está aprendiendo allá a los trabajos diarios de los muchachos. Esa es la primera parte, que tenga un equipo de docentes del fútbol, porque no es solamente cualquiera, cualquier usted llama, por decir algo, a Maradona lo pusieron a dirigir la selección argentina y tuvo problemas, pues porque Diego tuvo adicciones, tuvo sus flaquezas con eso, pero si traemos gente preparada y gente que estudia y que hace las cosas bien acerca de manejar niños. Porque ese niño o esa niña va a tener un espejo enfrente. Correcto. Este es mi profesor. Bueno, profesor, ¿cómo es que se tira un pase? No, que es que el tiro de esquina hay que pegarle aquí así, sí, listo, profe, cobre usted, hágale cómo es. Y le toca al profesor, ¿sí? Si no sabe, no puede meterse en eso. Es muy importante eso. Y lo segundo, tener una parte administrativa. En el caso de nosotros aquí en Piedecuesta tenemos la secretaria de nosotros, es mi esposa, la señora María Rosa Mantilla, y ella aporta ideas permanentemente, está permanentemente atendiendo a las madres, sobre todo las madres de familia, que no es que mi hijo esto, entonces a través de ella nos comunica, venga, con este niño está pasando esto, la mamá me habló de esto. Como un seguimiento, un contacto permanente. Sí, no es solamente llegar ahí, mi hijo, sí juega bien, no. Y señora, ¿por qué su hijo no vino? No vino porque las tareas y lo que sea. Entonces ella también sirve como consejera, ella también estudió enfermería, ella también está al pendiente de los muchachos. Entonces es armar un equipo interdisciplinario, se podría llamar así, porque la parte disciplinaria también la manejan los entrenadores. Muchacho que se portó mal, que le faltó al respeto al otro, eso tiene sus consecuencias. Entonces todo eso hace que el producto no llegó a ser jugador profesional, que lo hemos logrado, ¿sí? Han llegado jugadores, el Real Santander tiene varios jugadores, por ejemplo, le puedo citar a David Pertús, a Miguel Duque, a Kevin Chacón, Faiber Mendoza. Todos esos salieron de esos procesos. No todos llegan a ser jugadores profesionales, claro. Luis Eduardo, pero uno ayudó a que ellos llegaran a su sueño. Otros, como uno que me encontré hace como un mes, me buscó, hablamos un rato y feliz de la vida, profe, estoy feliz porque no llegué a ser jugador profesional, pero en la universidad, por ser futbolista, me dieron una beca y por ser buena persona, y soy abogado, trabajo en la fiscalía en tal parte de Colombia. Entonces se hizo el trabajo. ¿Ya? Es decir, se formó como persona, lo que decíamos integralmente. Integralmente. ¿No? Y para la sociedad empezó a valer, porque es un abogado que no va a ser el abogado que a través de las leyes comete fraudes. Es un abogado que a través de la ley le ayuda a las personas a salir de problemas. Allá iba, porque comienza, infortunadamente, cuando hablamos en el deporte, en todas las disciplinas, pues hay mañas, ¿no? Sí. Entonces, comenzando desde lo que decimos popularmente, chiviar, alterar un documento de identidad para las categorías, que si es pues, buen jugador o buena jugadora, entonces, pero es categoría sub-16 y este está volado, está pasado, entonces miremos a ver desde ahí. Y se hace un daño al deportista, al dirigente, a los que ven, en fin, a todo el colectivo, en el fondo, porque hacer trampa, con esas mañas, pues es ser vivo, es encontrar el atajo para que me rinda el equipo con esa figura que traje. Y mire lo que Luis Eduardo, hay algo que pues están tratando, pues lo están haciendo, ¿no? A través del COME, la FIFA, de registrar los jugadores con la edad que es, y a pesar de eso hacen trampa. Llegó hace poco un jugador de cierto lugar de Colombia, no digo de cuál, porque ahora hay que tener cuidado hasta con eso, y llegó con 16 años, y empezaron a averiguar, a ver, resulta que lo registraron por ahí en el 2008, y eso él era por allá de otra edad, claro, eso, una estrella, no sé qué más, y bueno, y averiguaron, y lo sancionaron. Hay entrenadores que todavía lo hacen, incluso padres de familia
que dice, no, a mi hijo lo voy a dar un poquito de 2 años, entonces ahí lo registro, le quitan 2 años. Y hay historias de jugadores que les han quitado años y llegaron a ser profesionales, pero a través del fraude. Y eso es decirle al niño, hacer trampa vale. Porque hay unos entrenadores que necesito ganar el partido. Venga, muchacho, usted tiene 14 años, pero mira, este se parece, este tiene 12, vaya, juegue por él para ganar ese partido, eso nadie se va a dar cuenta. Y están diciendo al muchacho, usted cuando esté grande puede votar con la cédula de un muerto y reciba los 50.000 o los 100.000 pesos y el tamar y vote. El daño que se están le diciéndole, persona, sea delincuente, que es joven. Claro, ser delincuente es normal. No como deportista en ese instante que si se busca es el resultado inmediato de por eso, sino como persona, como se dice coloquialmente, se lo tiran, le marcan de por vida el que hacer el fraude. Es normal. Es normal, y para triunfar como sea. Sí, claro, eso es arribismo. Y hay gente que no le interesa, y no le interesa la formación. Y formando uno se demora más. Eso lo decía un padre italiano con el que trabajé en Bogotá, porque en Bogotá también trabajé en la calle del Cartucho, vi muchas cosas. Era el padre Javier de Nicoló, tuve la fortuna de trabajar con él, y decía que la formación, la reeducación, que era lo que él hacía allá, era fácil de un golpe, y un golpe y ya haga caso. Era más difícil a través de la convicción, convencer al muchacho, cambie, mijo, mire que si usted estudia le va mejor, que decirle con este golpe y deje de hacer las cosas, o gánese la plata robando, más rápido, no tiene que estudiar. Entonces son las formas que se utilizan para sacar a un muchacho adelante. Uy, mire, se volvió millonario, pero ¿cómo lo hizo? Sí, a través del fraude, a través del robo. La inmediatez. Pero a mí me costó más trabajo formar a este muchacho, pero cuando llegó a ser profesional, llegó a ser un profesional honesto en lo que haya querido escoger, ya sea como pintor, como lo que sea, como médico. Hay médicos que fueron formados sin ninguna ética y son los que practican abortos y los que hacen cosas malucas, y el otro que lo formaron bien, que es el que ayuda a salvar vidas, y esa es la gran diferencia. Todo por la paga. Todo por la plata y por llegar rápido a conseguir el éxito. A ver, profesor Francisco Buitrago Álvarez nos acompaña hoy acá en el set de Magazine de Noche, hablando precisamente así escuetamente, pero desde un punto de vista en lo que es esa labor que presta ya por un tiempo considerable, precisamente en esa labor con adolescentes, con padres de familia, con comunidad, y que lógicamente cuando hablamos de valores, cuando hablamos de principios, cuando hablamos de esa formación integral, no solamente el hecho de un elemento fundamental en la disciplina correspondiente, sino realmente en esa palabra amplia, íntegra. Pero algo importante también, cuando se presta una labor a una institución, a una entidad, a una empresa, pues es esa confianza, ¿no?, también que se da. Porque de pronto pues esas personas que están ahí técnicamente como docentes o como instructores, pues tienen esa voluntad, pero de pronto la empresa no. Aquí tengo entendido que la empresa les ha dado esa confianza para que ustedes tomen las directrices, lógicamente dentro de un marco institucional, que es otra también. Cuando hablamos de articular, de integrar, pues es todo, los deportistas, los padres de familia, el entorno que está, y la empresa donde se hace parte, la institucionalidad, que es importante. Por eso hoy hablamos en este caos que tenemos de la parte institucional, porque todo ha comenzado, todo no apareció así de una forma desgranándose totalmente, ha sido un proceso y en el cual, por eso hablamos en algunos instantes de desinstitucionalidad, precisamente por eso. A ver, la institución de nosotros, que es el Real Santander, que es un club deportivo que ya lleva un poco más de 20 años, ha tenido la certeza de ir por esa parte. No es sacar jugadores profesionales como sea, no, es sacar un jugador profesional integral, y ha hecho eso durante esos años, y también tienen ellos la capacidad de escoger a los entrenadores que van a trabajar con divisiones menores, porque nosotros tenemos escuelas de formación y divisiones menores, sí, que es la élite. En la élite están todos los muchachos que se han esforzado en escuelas, otros han llegado de otros equipos también,
pero siempre buscando que el muchacho primero sea respetuoso, que respete al adversario ahí, que también maneje todo eso que se le presenta a través de otros jugadores de fútbol. Mire, consuma esto y verá que usted en la cancha va a correr, Vuela. va a volar, y que tome esta pastillita y que usted esto y que usted vuela. Entonces, el Real Santander, a través de don Gustavo Núñez, don Eduardo Villamizar, don Roberto Rodríguez, de todos los socios, que es esa formación. Y por eso usted ve, por ejemplo, en el equipo profesional, los técnicos de ese equipo profesional son exjugadores de fútbol del Real Santander. Porque si usted mira a Oscar Álvarez, tipo correcto, fue capitán del equipo profesional cuando estuvo en su momento como jugador activo. Julián Buitrago, mi sobrino, el hijo de Fernando Buitrago, mi hermano, estudiosos del fútbol, exjugadores de fútbol también. Bueno, yo digo, dicen, usted es exjugador de fútbol. No, yo todavía juego fútbol y todavía sigo siendo. Todavía juega. Todavía juego, todavía me da gusto de jugar. Y nadie es exjugador, uno es jugador de fútbol toda la vida. Pero volviendo al tema, esos personajes que están ahí jugaron fútbol, ¿sí? Y de hecho conocen las frustraciones, lo que ellos vivieron. Julián Buitrago debutó en el Real Santander, jugó en el Real Cartagena, jugó en Patriotas, estuvo por ahí un paso en Ecuador. Él vivió todo eso. Entonces puede decirle al muchacho, venga, a través de la disciplina yo logré eso, porque es un estudioso. Él, siendo jugador de fútbol profesional, terminó la carrera en la UCC como docente en cultura física, y ahora está prestándole servicios al Real Santander en el equipo profesional como preparador físico, ¿sí? Como apoyo de Oscar Álvarez, que también fue jugador profesional del Real Santander. Entonces, esa empresa que es el Real Santander ha tenido ese cuidado de no poner a cualquiera a dirigir a esos muchachos que vienen subiendo y vienen con el ánimo. Entonces, hace poco ya subieron algunos de sub-20, todos esos subieron por méritos. No es que este es hijo de no sé quién, no. O es que pagó para que lo subieran, porque es algo que se dice. Para llegar al profesional toca pagar. Por ejemplo, el pelado Pertús, ¿de dónde iba a sacar plata? Es un muchacho que el papá no tiene un montón de hijos ahí para darles de comer. ¿De dónde va a sacar él para que pongan a Pertús a jugar, a debutar? Debutó por sus méritos propios. Y hay un proceso, hay la cantera, el semillero, la formación, la disciplina, en fin, todos los aspectos, ¿no? Y es lo que ha procurado esa empresa que se llama Real Santander, de que el muchacho se gane eso. Algunos dicen, no, es que ahí hubo rosca. No, lo que pasa es que al papá le parece que hubo rosca, pero si van a mirar cómo subió ese jugador, tuvo que haber méritos para subir allá. Y hay muchos jugadores que lo han hecho en otros equipos, que pagan para que los pongan a debutar, pero ese que pagaron es porque no tiene las condiciones, porque por Leo Messi, ¿cómo iban a pagar para que Leo Messi debutara? No, a él el entrenador dijo, el de las visorías dijo, le di 15 días para ver si servía como jugador profesional, y le sobraron 14, porque el primer día, no, y dio una firme aquí como jugador profesional. Entonces son esas formas que utiliza la empresa Real Santander para manejar la institución. Profe, ahí donde está usted, tuvimos al doctor Gustavo Núñez, está en Mora precisamente en días pasados, hablábamos. Pues lógicamente, así como hablamos de esa evolución, de los procesos, de la preparación, de la tecnología, que lógicamente pues hay que aplicarla bajo todos los aspectos, pero precisamente como empresa, ¿no? En el caso particular del Real Santander, en el equipo que usted hace parte como trabajo, ¿cuántos deportistas tenemos acá? Bueno, es que tenemos divisiones menores que ellos funcionan. ¿Qué categorías tenemos? Hay todas. Es desde la categoría baby, que son niños de 5 años en adelante, hasta el equipo profesional. Todas. Y hay 2 grupos, que es el que trabaja en Cajazán, que allá donde trabajan la élite, o sea, los que van ascendiendo, y los que trabajan en Piedecuesta. ¿Sí? Entonces, no nos hemos puesto a mirar cuántos hay, porque a veces no es tanto la cantidad, sino la calidad que se va sacando. Pero son cerca de, diga usted, unos 400 muchachos que están en eso, ¿sí?
y están en todas las categorías. Por ejemplo, se participa en los de Cajazán y los de Piedecuesta, se participa en baby fútbol. Hace poco estuvimos en el Socorro participando con muchachos de 13 años. Está la categoría sub-15, sub-17 y la sub-20, que eso ya es élite, y el equipo profesional. Y a través de todo ese proceso, esto se va llegando a través de ese embudo que se va haciendo, de la escogencia, del talento y de las capacidades al equipo profesional. Pero hay una buena cantidad de muchachos que están buscando ese sueño a través de una buena formación. Es decir, nos decía también el doctor Gustavo Núñez precisamente todo lo que son los aportes de la empresa. Hoy cuando hablamos de prevenir, decimos, y también de formación en todos los aspectos, pues es una vaca, como se dice, empresarios que pusieron, están ahí, y lógicamente con ese semillero, cuando me habla de un número considerable de deportistas que se están formando, primero que todo, como personas, ¿no? Ya después vendrá el proceso en la parte competitiva, después quedarán en la parte recreativa, qué sé yo, los que no llegan a su proceso profesional, en fin, pero ante todo van personas, formándose personas, que es fundamental. Pues sin entrar al debate, sin entrar a la controversia, vemos uno de los equipos característicos que acabó con los semilleros, que acabó con la cantera, y se habla de unos rendimientos económicos abismales. Y fíjate la contradicción de que un puñado de empresarios que a través de Real Santander pusieron y lógicamente están generando y que lógicamente formando deportistas, pero vuelvo, insisto, formando personas a la diferencia del quien debería estar, que tenía las divisiones inferiores, del cual usted también estuvo haciendo parte hace años. Lastimosamente vemos la comparación. Se dice que las comparaciones son odiosas, pero a veces tocan este particular que estamos diciendo y haciendo esa comparación en otros aspectos. Pues Eduardo, a ver, yo nunca he estado de acuerdo con esa frase de cliché que es que las comparaciones no se deben hacer. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si su canal trabaja muy bien, usted trae más gente que diga, venga, le aporto porque usted trabaja bien. Usted está siendo comparado con el que trabaja mal. Este trabaja bien, este trabaja mal, es comparaciones. Y en los colegios viven haciéndose comparaciones. Esta nota no, esta nota sí. Usted entra a la universidad y hay examen de admisión, ¿sí? Y las comparaciones hay que hacerlas, ¿cierto? Y hay muchos equipos en Colombia que están fijados, y es una fijación de que tienen que ser campeones del torneo nacional y de los torneos que se hacen acá de primera división, y ahí es donde empieza el trabajo desde las edades tempranas. No es compararlo con el otro niño, sino que él se compare con él mismo. Bueno, antes fui mejor, fui bueno, ahora soy mejor. Compárese con el del pasado y después comparémonos con ese equipo. Mira, ese equipo trabajó más que nosotros. Vamos a trabajar para igualarlo en el siguiente partido. Entonces, debemos compararnos. Y lo que pasa con las divisiones menores, si no se tiene una escuela primaria, ¿cómo se va a tener una escuela secundaria si voy a armar un colegio? ¿Cierto? Entonces yo pongo esa partecita de, bueno, voy a armar un colegio, debo tener primaria y secundaria, porque si tengo primaria nomás, después ¿a dónde van a parar los niños de sexto? De sextico es que dicen ahora, y después, ¿qué hago con esos niños? Entonces no, voy a armar bachillerato, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace, por ejemplo, un equipo como el Real Santander, crear las divisiones menores, porque a los niños sí les toca pagar, ¿cierto? Como escuela, con lo que funciona, tienen que pagar porque a los entrenadores hay que pagarles, Sí, porque claro. a la empresa Real Santander le queda difícil, y a los proveedores, a la gente que ayuda, no les alcanzará la plata para pagarle a algo todos. asequible y que Sí, ante todo, pues lastimosamente, culturalmente en la sociedad, pues se dice que lo regalado no lo regalaron, apreciamos, y así ¿no? es. Hay muchos... Dejamos votado hoy cuando hablamos de campeonatos, cuando las inscripciones, por ejemplo, que no se cobran, entonces dejan votados los Sí, campeonatos. no valió, pero si y así un cobran bastante, patrocinador. vamos a cumplir. Y hay muchachos que han perdido becas porque, no, eso es gratis, me becaron, eso yo no voy a entrenar, y se perdió la beca. Entonces todo es un engranaje, entonces sí se cobra. Y hay algunos que son talentos y dicen, no, venga, este muchacho es talento, aparte de eso no tiene una capacidad económica buena de parte de los padres, entonces vamos a becarlo, vamos a ayudarle, y salen buenos talentos. Lo que estaba hablando hace un rato de
de los jugadores que han llegado al fútbol profesional, no porque tenían plata, sino porque se les ayudó y lograron eso. Y es esa situación que viven algunos clubes que abandonan ese trabajo social que hay que hacer desde el fútbol. En Medellín ayudan mucho con eso, el Itagüí, el Envigado ayudan mucho a los muchachos con problemas económicos o con dificultades económicas y llegan a ser jugadores profesionales y arreglan la vida de esa familia. O que pues, también no hay que desconocer, profesor, que infortunadamente resultan unos pseudo gestores, ¿no? Entonces sí. dice, yo tengo el contacto con tal equipo. Los empresarios. Sí, y ese es otro tema. El mercado negro. Que es otro se dice tema que comercian con los jugadores. Me decía el doctor Gustavo Núñez, ahí donde usted está precisamente, incluso ya cuando se llega a la parte profesional, ¿no? Le ha tocado, lastimosamente, cuando hablamos de políticas públicas, de un municipio, un departamento, de un ministerio como judío errante, ¿no? Que sí. Ayer Bucaramanga, que mirando Barranca, que mirando Florida Blanca y que, pues, lógicamente con algunos acuerdos, convenios, como se llame, pues está en este momento en domicilio el Real Santander de la primera B, pues Piedecuesta. Pero esa es otra de las situaciones que hay que analizar, mirar. A quienes están haciendo un trabajo de formar, cuando hablamos de quitarle esos niños, esas niñas, esos adolescentes a los flagelos que los echa la sociedad y el Estado realmente brilla por la ausencia. ¿Qué pone el Estado? Sí, brilla por la ausencia, pero sí se habla de jornadas, de grandes inversiones de prevención, en este caso de las sustancias alucinógenas, pero son jornadas que simplemente por la bulla, pero no hay una continuidad. Y qué mejor a través de las diferentes disciplinas deportivas, en este caso, pues como decimos del Club Real Santander y otros clubes que están trabajando, también no podemos desconocer en el arte, en todos los aspectos, con esa palabra amplia, la cultura, en todas las expresiones artísticas, en fin, es otra de las causas que nos daba precisamente el doctor Núñez. Le tocaba, ya cuando se trata de mostrar demostrar en el fútbol profesional, que ese es el anhelo que todo deportista tiene, llegar a las altas ligas, pues le ha tocado como jugador. A él le ha tocado duro, a él y a los socios les ha tocado duro. Y mire que algo que apunta usted ahí, que es muy válido, es que haya ese lugar a donde el niño quiere llegar, que es el Real Santander, el equipo profesional. Sí, es de la categoría B, pero de esa B es una vitrina para la A. Claro. Y que entristece saber que, por ejemplo, un lugar como el estadio de Florida Blanca esté siendo utilizado para otras cosas, menos para albergar ahí un equipo profesional. Aquí, en medio de todas las, como dice esto, deshidrata, en medio de todas las avideces y desengaños, aquí en Villaconcha se ha podido jugar, ¿sí? Y se ha podido tener el equipo profesional ahí, en medio de un poco de cosas, de circunstancias que ojalá se arreglen, pero hace muchísimos años que lo hablaba yo con Vicente Russo, que es un gran personaje del fútbol también, que siempre soñando con que Piedecuesta tuviera un equipo profesional. Yo manejé, por ejemplo, Primera C a través de Ludwig Valero, ese doctorísimo que ayudó tanto al fútbol en su tiempo, y él siendo alcalde trajo la Primera C, participamos y eso, pero siempre soñaba con que hubiera un equipo profesional de la B, por lo menos, ¿sí? Y apareció Villaconcha, aparece el Real Santander y lo vamos a dejar ir. A ver, lo vamos a dejar perder. Las alianzas, hoy hablamos en la parte pública, las alianzas público-privadas y el deporte no es la excepción. Claro, y es que mire que lo que estamos hablando de los problemas de farmacodependencia, es que está ahí el lugar donde uno dice, venga muchachos, esfuércense, que hay un lugar donde ustedes pueden llegar a través del fútbol, a través de la disciplina, del esfuerzo, de la preparación. Pero tenemos aquí el equipo profesional y siempre será que este año podemos seguir o que incluso se estaba hablando de que el escenario no servía por la gramilla sintética, que ya de pronto, quién sabe si la DIMAYOR o el ente regulador de eso entonces le va a tocar el Real coger para no sé dónde. Entonces es triste que haya tantos obstáculos para ese trabajo tan bueno que está haciendo esa directiva del Real Santander. Pues profesor Francisco Buitrago Álvarez, su tesón y lógicamente junto al equipo, la confianza de la empresa en cabeza de don Gustavo Núñez, de igual manera pues es parte de lo que buscamos también mostrar, de que a pesar de muchas circunstancias, de lo que es los flagelos que acecha a toda la sociedad
a niños, a jóvenes, a adultos, a toda la población que no respeta estratos que no respeta religiosidad, que no respeta edades, en fin, todos los aspectos. Es una labor que hay buenos compatriotas, empresarios que de todas formas hacen el sacrificio, Sí. porque no es fácil. En este caso, cuando hablamos de, vuelvo e insisto, de esos flagelos que acecha a toda la sociedad, pues queríamos hablar de esos temas, a grosso modo, maestro, profesor Buitrago, precisamente el que ese tesón, la constancia, de que a veces, pues como a todos, ¿no? Nos provoca botar la toalla, porque eso a todos nos pasa. Yo sé, en algunas circunstancias, los inconvenientes, cuando ve que no solamente no hay esa vinculación, no hay ese apoyo, ese respaldo, sino los obstáculos que le ponen Sí. al palo, con el palo a la rueda, y en fin, todos los aspectos. Pero es parte también de esos Sí. retos, de esos compromisos en los cuales, pues maestro, profesor Francisco Buitrago Álvarez, muy formal y que nos haya acompañado a esa invitación que haya aceptado para hablar precisamente también que así como usted viene realizando junto al equipo, junto a la empresa, pues hay otros también, mostrarlos y que de esa forma también hacemos patria en medio de estas incertidumbres, de esta zozobra, en fin, en todos los aspectos, pero que a través de formar deportistas íntegros en todas las disciplinas es hacer patria también. Pues sí, y no solamente pensar en esos muchachos que están formando. Mire que han pasado varios entrenadores del Real Santander que han trascendido. Por ejemplo, José Luis Rodríguez, que fue el anterior a Óscar Álvarez, él está ahorita en Pumas, estuvo en Águilas Doradas. Él fue jugador del Real Santander, estuvo un buen tiempo ahí. Entonces, no solamente al muchacho, al jugador que llegó a ser profesional, sino a ese grupo de entrenadores como los y que... dirigentes también, dirigentes, de ahí claro. deben aprender también los dirigentes. Dirigentes ¿no? deportivos. Ese empresario también que es una forma de que no esperemos que sucedan situaciones difíciles en el país para, ¿no? Desde el punto de vista, volvemos a insistir, la parte preventiva, es de ahí donde, a pesar de las situaciones, el empresario también debe meterse al agua, ¿no? Sí, claro, y que vea que es para el mejor funcionamiento de la Colombia, sociedad. de la sociedad. Y mire que los entrenadores que, por ejemplo, hay aquí en Piedecuesta, de las escuelas de formación del Real Santander, todos jugaron en el Real Santander primero, que por alguna razón dejaron de buscar el sueño de ser jugadores profesionales, pero estudiaron algo afín que es educación física o cultura física, y son los entrenadores, o sea, los padres en el fútbol de esos niños que van llegando. Y como se educaron ellos, o sea, como todos fueron alumnos míos también, en su momento cuando eran pelados. Entonces ellos ya saben la forma en que se trabaja. No es que no traemos uno de allá, así traiga mañas, como usted decía, ese entrenador con mañas, que metamos este jugador ahí paqueteado, como se dice en el medio, y pongamos, no, ellos saben cómo se maneja la ética. Sentido de pertenencia y de identidad. Y de identidad, cómo se maneja la ética en las diferentes categorías. Que si llega un papá, eso ponga a mi hijo, eso en el otro equipo lo hacían y no pasaba nada. No, venga, señor, pare, porque ha sucedido. Y lo digo porque eso que acabo de contar, el papá llega, no, eso el pelado mío es bajito, eso póngalo ahí, profesor. Y llegan a proponer esa clase de cosas. Sí, sí, entonces sí. los profesores tienen la ética y saben que no lo deben hacer. No por miedo, sino por ética. Porque yo no lo hago porque qué tal que me pilla el profesor Pacho y me meto en problemas. No, es que no se debe hacer, señor, porque es enseñar a su hijo a ser corrupto. Formar ¿cierto? ciudadanos y ciudadanas Sí, también, antes que deportistas. Antes que deportistas. Y entonces viene esa formación también de los que fueron jugadores del Real Santander y ahora son formadores también de esos niños que vienen subiendo. Es una labor, es muy compleja y hay mucha gente que no lo entiende. Titánica, como se dice. Titánica. Y hay otros que también, como dicen, lo comparan a una peste que ahora tan dogmático, pues. Y no es eso, sino que es que la lucha ahorita entre el mal y el bien está dura. Es un aporte. Pues profesor Francisco Buitrago Álvarez, muy formal el que nos haya acompañado en esta charla, también contándonos sus experiencias, su legado, su trabajo que viene realizando y junto a la empresa al cual hace parte y lógicamente que ojalá otras empresas también sea un espejo, como lo decimos y como lo decíamos anteriormente, que ese chico, que esa chica, que ese deportista que vea ya en que hay un entrenador, que hay un dirigente, que ahí está la empresa también, pues lógicamente también corresponda a ese compromiso también. Muy formal, profesor Francisco Buitrago Álvarez, que nos haya acompañado hoy acá en el set del Magazine de Noche.
Muchas gracias a usted, Luis Eduardo, por la invitación, y es una forma de usted hacer este público un trabajo que se ha hecho desde hace muchísimo tiempo. Ni me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto, y que es importante que medios de comunicación como el suyo, que es tan importante, den la oportunidad de mostrar otra forma de ver el deporte, de ver la recreación, que todo no es sacar campeones. Es más importante sacar excelentes seres humanos sin pretender decir que yo soy el perfecto, ¿no? Yo soy un ser humano, yo me equivoco, yo tengo también sus errores, momentos, sí, que la gente de pronto que ve en este programa dirá, pero si ese es un arrogante, si ese es esto, es un fastidioso, no sé qué más cosas. Hay momentos en que las personas lo juzgan a uno sin conocerlo plenamente, ¿cierto? Y pues desde aquí decirle a las personas que busquen buenas escuelas de fútbol, busquen buenas escuelas de baloncesto. Aquí hay buenas escuelas de baloncesto, buenas escuelas de patinaje, y que busquen lo que al niño le gusten, no a lo que al papá le guste, porque han llegado padres de familia, es que mi sueño es que el hijo mío sea jugador profesional. Grave error, como decía Schwarzenegger en una película, grave error, se equivocó papá. Su hijo le gusta la danza y el baile, vaya que disfrute de la danza y el baile, que le gusta la pintura, ¿sí? Que le gusta, que no le gusta nada de eso. Yo tuve mi primer hijo, jugó fútbol hasta los 13 años. Digo, papá, no me gusta jugar fútbol. ¿Qué quiere hacer? Quiero estudiar sistemas con énfasis en inglés. Y terminó estudiando inglés y ahora es un docente en idiomas, ¿cierto? Entonces, no es obligar al niño al sueño del padre, sino, bueno, mijo, ¿qué le gusta a usted? Haga algún deporte, ¿qué le gusta? Oh, me gusta el ajedrez. Aquí hay profesores de ajedrez. Entonces, es invitarlos a eso, a que sean muy condescendientes con el muchacho, sin ser permisivos, ¿sí? Y controlarlos mucho en las edades tempranas para que saquen un buen ser humano para la sociedad. Pues nuevamente muy formal, profesor Francisco Buitrago Álvarez. De igual forma a ustedes, amigas y amigos televidentes, que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llegue esta señal, de la misma manera a la distancia, quienes a través de las redes sociales diariamente, permanentemente nos envían sus comentarios, opiniones, sugerencias. Cordialísimo saludo. De igual forma a los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias, de los diferentes municipios que retransmiten esta parrilla de programación del canal 2 de Digitel. Luis Eduardo Ari Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta programación. Y ustedes y nosotros, mañana Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas, en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.